Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a la palabra de Dios, que siempre es bueno poder refrescar nuestra mente, nuestro corazón, ser alimentados por las Escrituras y ser también desafiados por las mismas. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y ya vamos terminando el capítulo 6, que es desde el versículo 20 en adelante, viene siendo una síntesis del Sermón del Monte, como hemos visto, es decir, el mismo material que tiene Mateo, pero sintetizado conforme al propósito y al objetivo distinto que tienen ambos evangelistas respecto al material, cómo lo presentan y en el contexto en el cual lo presentan también. Y finalizando el sermón del monte, ambos terminan con la misma parábola, que es la parábola famosa de los dos cimientos, conocida por todos, pero que tiene una connotación especial cuando lo vemos también en el contexto de todo el sermón del monte, porque en definitiva es una especie de conclusión. Y el propósito de esta parábola, que está precedida por dos versículos, versículos 46 y 47 de Lucas 6, tiene que ver con el tema en cuestión que el Señor quiere enfatizar, que es la obediencia. La obediencia es sin duda el carácter distintivo de un verdadero creyente. De hecho, la manifestación de la fe es la obediencia. La obediencia es el fruto, obviamente, natural de una persona que realmente ha confiado en el Señor Jesucristo, que ha llegado a sus pies en arrepentimiento y fe. Podemos saber muchas cosas de la doctrina como tal, podemos indagar profundamente en la doctrina, ser teólogos avesados, inclusive manejar temas de las Escrituras en una forma muy detallada. Sin embargo, no necesariamente reflejar en la práctica eso. Y eso es intelectualismo. La Biblia habla de eso también. El apóstol Pablo, cuando se refiere a ese tema, dice el conocimiento envanece, y se refiere obviamente al conocimiento sin vivencia, sin práctica, donde hay una separación a veces. Lamentablemente se hace una separación entre lo que conocemos, entendemos de las Escrituras y lo que practicamos. Y por eso todo lo que podamos saber sobre doctrina se debe reflejar necesariamente en la práctica de la misma. De lo contrario, no somos distintos a los fariseos y escribas del tiempo del Señor Jesucristo. Tal como el mismo Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si ustedes no evidencian una manifestación de justicia distinta a la de los escribas y fariseos, y ahí se refería a la práctica propiamente tal, no necesariamente a la parte doctrinal, es decir, a la vivencia de la doctrina, a la vivencia de su fe en la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los religiosos judíos del tiempo de Jesús eran diligentes en las escrituras del Antiguo Testamento, todos sabemos eso, al punto que Jesús les dijo a sus discípulos: hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Y eso es interesante, la diferencia que Jesús hace aquí. Hagan todo lo que ellos dicen, pero no como ellos hacen. ¿Por qué? Porque contradecían con su práctica, con su vivencia, lo que enseñaban en términos de doctrina, en términos del conocimiento del Antiguo Testamento del que hacían gala. Su práctica era obviamente contraria a la enseñanza, y ahí por eso el Señor hace una diferencia, dice: no hagan como ellos hacen. De ahí entonces el calificativo de hipócrita. Es una persona que dice una cosa y hace otra contraria a lo que está diciendo. Una cosa es ser diligente en el estudio de la doctrina, lo cual por supuesto es imprescindible, es muy importante, no estamos obviando la importancia del conocimiento, porque para que nuestra fe sea correcta debe estar puesta en la persona correcta, en la persona de Dios, y esa fe por supuesto se basa en un entendimiento de quién es el Señor, y por tanto la doctrina es imprescindible. Cada uno de nosotros debiese ocuparse en escudriñar profundamente las Escrituras cada día de nuestra vida. Pero esto debe ir acompañado necesariamente de la obediencia a la doctrina que profesamos. De lo contrario, negamos con nuestra práctica lo que profesamos con nuestra boca. La doctrina y la práctica son dos caras de una misma moneda. Mucha gente vive engañada
pensando que es suficiente con conocer la verdad al mismo tiempo que descuida el vivir la verdad. Obviamente, no se puede vivir una verdad que no conocemos. Eso sería fanatismo irracional. Pero tampoco se puede conocer la verdad sin vivir conforme a ella, porque eso sería intelectualismo estéril. De tal forma que las dos cosas deben ir de la mano, el conocimiento de Dios que afirma nuestra fe y nuestra confianza en Él, y la vivencia, es decir, el hacer la voluntad de Dios, que debe ir de la mano. El ejemplo más claro que tenemos en las Escrituras en el Antiguo Testamento en cuanto a una persona que conocía la palabra de Dios, pero no hizo conforme a la palabra de Dios, es la situación de Saúl, que está relatada ahí en 1 Samuel capítulo 15, por lo cual el Señor finalmente terminó quitándole el reino y dándoselo a otro, obviamente, que era David, que él había escogido. Notemos algunos textos del capítulo 15 de 1 Samuel, porque allí es muy notorio cómo Saúl conocía la palabra de Dios, sin embargo, no la obedeció. 1 Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Dios, escucha, oye la palabra de Dios, pero no solo del punto de vista físico, de escuchar el sonido, sino entiende la palabra y practícala, vívela, obedécela, eso es lo que está implícito. Lo mandó a exterminar a los amalecitas, ¿cierto? Por una cuenta pendiente, por decirlo de esa manera, que tenían con ellos cuando Israel salió de Egipto. Y el versículo 7 dice que fue Saúl y hizo lo que Dios le había mandado hacer, pero parcialmente. Dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Pero Dios le había dicho que destruyeran absolutamente todo. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Y miren lo que dice: y no ha cumplido mis palabras, no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Posteriormente, versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Dios había dicho, Saúl no cumplió. Saúl dice, yo cumplí la palabra de Jehová. Versículo 18. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, ahí está hablando a través de Samuel, y hazle guerra hasta que los acabes. Esa fue la palabra de Dios. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Pero él la había escuchado a través de Samuel. Pero aquí dice que no la escuchó en el sentido de que no la obedeció, no le hizo caso a la palabra de Dios, sino que su cumplimiento fue absolutamente parcial e interesado. Saúl insiste, versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Luego le echa la culpa al pueblo, versículo 21. Versículo 22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que, escuchen bien, en que se obedezca a la palabra de Jehová? Dios está tan complacido en las ceremonias, en los holocaustos. Tú trajiste animales supuestamente para ofrecerlo como holocausto al Señor, como una ofrenda al Señor. ¿Se complace tanto el Señor en las ceremonias y el cumplimiento del ritual? ¿O Él le está esperando obediencia? Y Samuel responde a su propia pregunta. Ciertamente, absolutamente quiere decir, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esa
excelente resumen de lo que significa verdaderamente creer al Señor. Creer al Señor es someterse a la autoridad de su palabra y vivir bajo esa autoridad, es decir, ser consecuente con la palabra de Dios y obedecerla. La obediencia es mucho mejor que los sacrificios y las ceremonias y los rituales y todas las cosas que nosotros hagamos en términos religiosos del cumplimiento de ciertas cosas externas. Hay una cosa esencial, fundamental, y es la obediencia. Porque, dice Samuel, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Miren lo que dice, rebelión y obstinación. Es decir, no obedecer a la palabra de Dios es rebelarse contra el Dios de la palabra, eso es lo que está diciendo. Y mantenerse en su obstinación en lugar de someterse a la autoridad de la misma. Y aquí está la sentencia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ya no vas a seguir ocupando la función en la cual Dios mismo te puso porque tú te rebelaste contra el Señor al desobedecer la palabra. Te obstinaste en tu propio corazón en hacer tu voluntad y no la voluntad del Dios de la palabra. Y entonces, como tú desechaste la palabra de Dios, Dios te ha desechado a ti del reino. Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Muy claro, muy categórico lo que está diciendo allí. Y el énfasis y la lección práctica para nosotros es que Dios ha dejado su palabra no solo para que la conozcamos, sino también para que la obedezcamos. Ha dejado su palabra como la autoridad que debe regir sobre nuestras vidas. Por eso debemos estar atentos a lo que Él dice, debemos escudriñar profundamente las Escrituras, pero debemos tener un corazón dispuesto para obedecer la palabra. La obediencia que Dios demanda, aquí está claro, no es parcial, no es selectiva, sino es absoluta. Obviamente no perfecta, porque mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta tierra, nuestra obediencia no va a ser perfecta. Eso solo va a ser cuando ya estemos en la presencia del Señor, definitivamente sin relación con el pecado. Sin embargo, la tendencia natural de un verdadero creyente es la obediencia a la palabra de Dios. Ahora, pasaron muchos siglos y aparece otro personaje de la Biblia que es justamente lo contrario a lo que Saúl hizo aquí respecto a la palabra. Y es un descendiente también de la tribu de Benjamín. Por supuesto, estamos hablando de Saulo o Pablo de Tarso. Cuando el Señor Jesucristo salió a su encuentro camino a Damasco, estando en el suelo, Pablo preguntó. Dos preguntas hizo, que en definitiva evidencian la transformación y el cambio que había producido su encuentro con Jesús. ¿Quién eres, Señor? Y una vez que recibió la respuesta de Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te dar cosas contra el aguijón, él solamente pudo atinar a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Allí está la actitud correcta. ¿Qué quieres que yo haga? Pablo estaba diciendo, en otras palabras, no quiero hacer más mi voluntad, renuncio a hacer mi voluntad. Y ahora escucho tu voz atentamente para que tú me digas qué es lo que tú quieres que yo haga. Y desde ese mismo momento en adelante dispuso su corazón para obedecer al Señor. Por la desobediencia de Saúl a la palabra de Dios fue desechado. Por la obediencia de Pablo a la palabra de Dios, él fue usado poderosamente para llevar el evangelio al mundo conocido desde entonces. En resumen, en el resumen del Sermón del Monte que nosotros estamos analizando aquí, que consigna Lucas, Jesús termina con una parábola que sirve de corolario a la enseñanza del sermón. Es la síntesis perfecta de la enseñanza. Todo lo expresado por el Señor en el sermón se puede resumir en una palabra: obediencia. El Señor no enseñó el sermón del monte para que simplemente memorizaran ciertas frases y palabras que Él dijo, sino para que obedecieran lo que Él les enseñó, les transmitió a través del sermón. No bastaba que los discípulos entendieran la enseñanza, era imprescindible que la obedecieran. La obediencia es la evidencia de la fe salvadora.
No somos salvos por obediencia, pero sí para obediencia. Si realmente tenemos una relación con el Señor, entonces nuestro corazón está dispuesto a la obediencia. La ausencia de la obediencia a la palabra de Dios en una persona es una negación de la fe que dice profesar. Por tanto, no puede haber una mejor conclusión al sermón del monte que el llamado a la obediencia a Cristo como fundamento sobre el cual se edifica la vida de un verdadero creyente. Todo lo que el Señor enseñó antes, el carácter de un verdadero creyente, versículos 20 al versículo 26, la ética de un verdadero creyente en sus relaciones interpersonales con los demás, inclusive con sus enemigos, que está permeada por el amor, que está gobernada por el amor hacia los enemigos, hacia quienes hablan mal de nosotros, hacia quienes nos maldicen, la oración en favor de ellos que se hace, el hecho de dar sin esperar recibir, es una forma expresiva de un comportamiento lógico de una persona que ama a Dios y entonces el amor de Dios ha venido sobre su corazón. Y luego entonces también el no juzgar ni condenar a los demás, mirando primeramente cuál es el problema que está en nuestro propio corazón, tratando primeramente con nuestros propios pecados antes de mirar al costado para ver los pecados de los demás y denunciarlos, es una actitud que el Señor nos llama a hacer, a tener en nuestra vida y en consecuencia todo lo que dice anteriormente está sintetizado acá. ¿Qué hago con eso, señores? Una palabra que una pregunta que nosotros podríamos hacer. Y ok, Señor, ya sé lo que tengo que hacer ahora. ¿Qué hago con eso? Hazlo, es decir, practícalo, vive de acuerdo a ello, obedece. Eso es lo que dice el Señor en esta síntesis. Por eso es que comienza el versículo 46, el último párrafo que tenemos en el capítulo 6, comienza con una denuncia de parte del Señor de una inconsistencia fatal. Y eso es lo primero que nosotros vamos a ver. El Señor denuncia aquí una inconsistencia fatal. A través de una pregunta lo hace, pero claramente tiene el tono de denuncia. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En el contexto de Mateo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el contexto es más o menos similar. Ahora el mismo material lo toma Mateo y lo usa conforme al propósito que tenía en Lucas, conforme a su propósito, pero es complementario. Y habla en ese sentido del mismo tema en cuestión, que no todo el que le dice Señor, Señor, realmente es un verdadero creyente. Eso es una denuncia de una inconsistencia. Por un lado, tienen una fe correcta del punto de vista de la doctrina, podríamos decir, ellos creen en el Señor, en Jesucristo como Señor de sus vidas. Sin embargo, el Señor está denunciando aquí que no hacen lo que Él les dice. Esta es una contundente acusación contra los meros profesantes. Es una pregunta punzante que descubre el problema de la inconsistencia que está en la misma raíz del asunto. Como vimos la semana pasada, el problema es el corazón. Y aquí está mostrando que el problema es el corazón de aquellos profesantes meramente de la fe, pero que no tenían un deseo sincero y genuino por someterse a la autoridad del Señor, a la autoridad de la palabra y obedecer en forma consistente. Por un lado está la profesión de fe confesada, Señor, Señor. Esa es la profesión de fe. Y evidentemente eso es lo que dice la Biblia, que debemos llamar a Jesús como Señor y creer en Jesús como Señor. Hay un anatema, de hecho, cuando Pablo le habla a los corintios de que todo aquel que no ama al Señor Jesucristo, ¿cierto? Ahí está implícita la fe, sea maldito, dice. Por tanto, todo aquel que ama al Señor Jesucristo, es decir, que cree en Él, que lo confiesa en efecto como Señor, la declaración de fe, entonces evidentemente debiese vivir bajo la autoridad de su palabra. La reiteración, Señor, Señor, es al mismo tiempo un énfasis como también una declaración de fe que indica intimidad de relación.
Recordemos que Dios se dirige a Moisés en la zarza, Moisés, Moisés. O a Samuel, Samuel, Samuel. O a Saulo, Saulo, Saulo. Esto habla de intimidad, de una relación, de una cercanía. De tal manera que estas personas cuando decían Señor, Señor, no estaban haciendo en sus expectativas, no era simplemente unas palabras más que usaban, sino que ellos creían genuinamente que tenían una relación con el Señor. ¿Por qué? Porque creían en Él como tal. Es interesante que estos hombres a los que se dirige el Señor Jesucristo aquí son personas que confesaban que Jesús era el Señor. No eran paganos, no eran secularistas, ¿cierto? Que no creían para nada, no tenían ningún tipo de interés en la religión, no eran personas así. No eran personas indiferentes al Señor Jesucristo. Su profesión de fe era correcta, su reconocimiento de Jesús como Señor era acertada doctrinalmente, podríamos decir. Sin embargo, había un problema no menor. No estaban dispuestos a obedecer al mismo que llamaban Señor. Y esto es lo complejo, y esto es lo contradictorio. Esto es lo que está mostrando que había un problema en sus corazones. Había una inconsistencia fatal. ¿Y por qué decimos una inconsistencia fatal? Porque esta inconsistencia estaba revelando lo que realmente había en sus corazones, y lo que había en sus corazones no era la fe correcta. Creían, pero en términos superficiales, porque creer es obedecer. No es suficiente con hacer una declaración correcta desde la perspectiva de la doctrina, de reconocer a Jesús como lo que es efectivamente el Señor. Nuestra verdadera realidad espiritual se concreta en obediencia consciente. La persona que cree en el Señor Jesucristo es la que está dispuesta a oír al Señor y a obedecer al Señor. La persona que cree en el Señor Jesucristo es aquella que ha renunciado a hacer su propia voluntad. Y lógicamente es una lucha constante y va a ser toda una lucha toda la vida, seguramente, ciertamente así va a ser. Sin embargo, la tendencia de una persona que ha nacido de nuevo y que cree en Cristo es de la obediencia. Por supuesto, aquí no está hablando de circunstancias parciales, situaciones puntuales en la vida de la persona donde necesariamente todos de alguna u otra manera fallamos, sino está hablando de una vida, de un estilo de vida. ¿Por qué? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Nuestra verdadera realidad espiritual debe notarse a través de la obediencia. Cómo respondemos a Jesús en nuestra conducta es lo que determina nuestra realidad espiritual. La reprensión de Jesús a quienes le llaman Señor, Señor, pero ignoran lo que dice, indica hasta qué punto se toma en serio una respuesta concreta. De hecho, no podemos decir que hayamos entendido realmente un texto bíblico o un mandamiento de Jesús hasta que lo hayamos aplicado. ¿Cuánto creemos? ¿Cuánto obedecemos? Esa es la norma. Esa es la forma de evaluar si efectivamente estamos realmente andando con el Señor. Somos consecuentes con nuestra fe. No podemos enfatizar lo suficiente el grave error que Jesús acusa a través de esta pregunta escrutadora. El error en cuestión es muy sutil, pero muy grave y más común de lo que quizás pensamos. Como ocurre en las doctrinas, también con los deberes de nuestra religión, de nuestra fe, estos deberes pueden ser objetos meramente de creencia, simplemente de una creencia, organizados quizás en sistemas bien ordenados y reconocidos como el código de vida adecuado. Sí, yo creo que esto es verdad. En efecto, lo que dice la palabra de Dios es buena. La palabra de Dios es buena para mi vida. Puede haber una correcta interpretación de la enseñanza bíblica, un correcto conocimiento de la doctrina. Aún más, podemos enseñar rectamente la palabra de Dios. Y sin embargo, fracasar miserablemente en vivir conforme a lo que sabemos y enseñamos. Y eso es terrible. Es una inconsistencia que
nos lleva por caminos equivocados. Nos estamos engañando a nosotros mismos cuando profesamos una fe y no practicamos esa fe. La debilidad de la iglesia de nuestros tiempos probablemente tiene que ver con esto. En algunos casos, la debilidad de la iglesia es producto del analfabetismo bíblico, y eso pasó durante muchos años en nuestro contexto. Pero en los últimos años el conocimiento bíblico ha estado bien cerca, digamos, de lo que debiese ser, porque tenemos mucho material, porque tenemos mucho material para poder estudiar más profundamente las Escrituras, y porque ha habido un auge de la importancia, que ha enfatizado la importancia de poder estudiar más profundamente las Escrituras. Sin embargo, si solamente estudiamos las Escrituras para tener conocimiento, si solamente llenamos nuestro cerebro, nuestro intelecto de conocimiento, de definiciones, de descripciones, estudiamos incluso el idioma griego, el idioma hebreo para conocer más profundamente qué es lo que dice la Escritura, para hacer una exégesis correcta, y sin embargo no obedecemos, entonces no tiene sentido, porque la teología lo que debe hacer es llevarnos a los pies del Señor cada vez en una progresión de obediencia que nos debe, digamos, producir un cambio sustancial en nuestra vida. Somos moldeados por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el cincel que el Señor tiene donde va moldeando nuestra vida. Si nosotros no obedecemos, entonces somos como el barro que se endurece, y entonces no somos moldeados adecuadamente conforme al carácter del Señor Jesucristo. Como ustedes pueden apreciar, ahí está el problema que el Señor está denunciando. Y es un grave problema, es una denuncia muy importante que debemos tener en cuenta. Esta inconsistencia es la evidencia de una vida vacía y que lamentablemente va rumbo al infierno. Una persona que se autoengaña porque hizo una profesión de fe. Una persona que se autoengaña porque cree que con el hecho de venir y reunirse en un lugar especial, como lo que nosotros conocemos, ¿cierto?, como templo, aunque son lugares de reunión, por una definición más correcta bíblicamente, pero los que piensan que venir y reunirse y cumplir con ciertas cosas que tienen que ver con una religión, un sistema religioso es suficiente, están equivocados, porque se trata de obediencia a la palabra de Dios. Jesús, a través de esta pregunta, está pidiendo a los que reciben la enseñanza, a quienes le escuchaban en ese momento, que consideren la inconsistencia de estas cosas y la falta de responsabilidad de unir una profesión y una práctica que se ayudan mutuamente. Una profesión correcta de fe y una práctica. Ellos tenían lo primero, no tenían lo segundo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Jesús no dice, está mal que me llamen Señor, Señor, porque es correcto que le llamen Señor, Señor. Pero sí está diciendo, ustedes dicen correctamente, pero no hacen correctamente. Y no hacéis lo que yo digo. Es muy similar a cuando en la revelación en el monte Horeb el Señor se manifestó a los israelitas y los israelitas se interpretaron la revelación de Dios correctamente. Dijeron, es casi inaudito, no lo entendemos que en realidad Dios nos haya hablado y nosotros todavía tengamos vida, no hayamos muerto, porque entendían que había una separación enorme entre Dios y ellos, que había un Dios santo que hablaba a hombres pecadores. Ellos hicieron una interpretación correcta de la revelación de Dios, del carácter de Dios, de un Dios que tiene poder, un Dios que es glorioso, eso lo dijeron claramente. Y ellos aún más dijeron, Moisés, habla tú ahora con Dios y que lo que Dios te diga, dinos a nosotros y nosotros lo haremos, dijeron ellos. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? ¿Quién diese que tuviesen tal corazón? El Señor conocía perfectamente el corazón del pueblo y sabía que el pueblo no estaba dispuesto a obedecer. Y por eso dice, ¿quién diese que tuviesen tal corazón de obediencia, tal como ellos dijeron con sus labios? Lo que el Señor diga a través de ti, Moisés, nosotros lo haremos. No tenían ese corazón. Y por eso es que posteriormente se fueron tras los
dioses paganos de los pueblos circunvecinos donde entraron a poseer ahí en la tierra de Canaán. ¿Quién diese que tuviesen tal corazón? Ese es el corazón que el Señor demanda verdaderamente de los suyos. Si efectivamente creemos en el Señor, entonces vamos a tener el cuidado de unir nuestra profesión de fe con nuestra práctica. ¿Por qué abogar por la relación y sin embargo desechar el deber de la relación? ¿Por qué abogar por la relación, Señor, Señor, y sin embargo desechar el deber de la relación que es la obediencia? ¿Y no hacéis lo que yo digo? Esto es lo que Jesús está denunciando. Si me llamáis vuestro Señor, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Si no hacen lo que yo les digo, ¿por qué me llaman Señor? Si me llaman Señor, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Y si no hacen lo que yo les digo, ¿por qué me llaman entonces Señor? ¿Ven que ahí está la inconsistencia? Es absoluta. Y para el día de hoy también es una realidad para nosotros, hermanos. Si en efecto nosotros somos hijos de Dios, si nuestra fe está correcta en la persona de Jesús, si hemos declarado que Él es el Señor de nuestra vida, si en efecto nosotros hemos reconocido por las Escrituras que Él es digno de adoración y de obediencia, ¿por qué no lo obedecemos? Y si no le obedecemos, ¿por qué le llamamos Señor de nuestra vida? Hay quienes llaman a Cristo su Señor, reconociendo su autoridad sobre ellos y esperando un beneficio que reciben a través de aquello. Sin embargo, no toman conciencia de hacer las cosas que Él como Señor les exige, que Él como Señor exige de ellos. Por supuesto, la sumisión a Jesucristo como Señor de nuestra vida es un elemento fundamental, no estamos negando ese hecho. Por eso enfatizamos que el Señor nos dice, ustedes están equivocados al llamarme Señor, Señor. Es un elemento fundamental y no negociable en nuestra verdadera salvación. Pero esa fe salvadora es una fe obediente. Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a ustedes mismos. Ustedes se están autoengañando cuando simplemente son oidores de la palabra, escuchan lo que Dios dice, pero no están dispuestos a vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Tener a Dios en los labios, pero no en el corazón, dijo alguien, eso es blasfemia, es una burla a Dios. Y Dios no puede ser burlado. Esta seria advertencia de Jesús, podemos decir, es aplicable a tres tipos de personas. Incluso en el contexto ya nos dice algo al respecto. Primero, a quienes se definen a sí mismos como creyentes en Cristo, Señor, Señor. Pero lo son meramente en su profesión de fe, que no es acompañada de sumisión al señorío de Cristo. Estas personas han aprendido la doctrina y han aceptado sus verdades intelectualmente. ¿Cuántas personas habrá que conocen el Evangelio, que lo pueden repetir, que pueden citar versículos bíblicos inclusive para corroborar que el Evangelio en el cual ellos dicen creer está basado en las Escrituras? ¿Cuántas personas pueden hacer esta declaración de fe correctamente en términos intelectuales? Pero sin embargo, su vida es inconsistente con lo que dicen creer. Aprueban lo bueno, pero no viven de acuerdo a ello. Aprueban lo bueno, pero no viven de acuerdo a ello. Por tanto, a los primeros a los cuales es aplicable es a quienes se definen a sí mismos como creyentes en Cristo, pero no hacen la voluntad de Dios. En segundo lugar, a quienes abrazan una religión formal, meramente ritualista, tal como lo hacían los fariseos y los escribas del tiempo de Jesús, que eran obviamente personas que, como dijimos al principio, tenían un correcto conocimiento en términos generales de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, particularmente de la ley o la Torá. Estas personas están
conformes con cumplir los deberes externos de la religión. Recuerdan, los fariseos estaban dispuestos a cumplir todos los deberes externos. Diezmaban hasta la menta y el comino, las cosas más ínfimas, las plantas aromáticas, ¿cierto? Y para condimentar más ínfimas, que no tenían mayor trascendencia. Ellos diezmaban todo, pero olvidaban lo más importante: la justicia, la verdad y la misericordia. Estas personas cumplían externamente con el rito propiamente tal, pero no entendían el principio que acompañaba al rito, que era el importante. Entonces practicaban rituales y ceremonias que la ley exigía de ellos, pero estaban vacíos por dentro, como el Señor dijo. En el contexto de la enseñanza de Jesús, por supuesto, como dijimos, se refiere a los escribas y fariseos. El apóstol Pablo denuncia este tipo de religión en Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Y aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Y aquí viene la inconsistencia. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Notan la denuncia de Pablo. Esa es la inconsistencia del religioso, del ritualista, del que está preocupado de la ceremonia, de meramente lo externo, y que no se preocupa de lo esencial, que es el corazón. No se preocupa de lo principal, que son los principios escriturales que Dios ha revelado, de obedecerlos. Estas personas enseñaban a otros, sin embargo, ellos hacían todo lo contrario. A los ritualistas y ceremonialistas está aplicado también. Y en tercer lugar, y ese es el contexto que tenemos inmediato, a los falsos maestros. Esto se aplica a los falsos maestros. Nadie quizás es tan digno de reprensión como ellos. Hablaban mucho de su dependencia de Cristo, tal vez profesaban haber experimentado mucho de su poder y de su gracia. En el contexto de Mateo dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, eran activos en la religión, activistas religiosos podríamos decir, y además que profesaban conocer el poder de Cristo. Incluso pueden gloriarse en el recuerdo de que ellos estaban conforme a la verdad y la fidelidad, pero en medio de todo, eran orgullosos, codiciosos, con malas pasiones en sus corazones, censuradores, implacables, engañosos y deshonestos. Y eso es lo que dice el contexto anterior. Eran ciegos guiando a ciegos. Eran hipócritas porque estaban más preocupados de buscar el pecado de su prójimo antes de mirar el propio. Y en realidad daban malos frutos porque eran malos árboles. Los frutos evidenciaban su carácter, su naturaleza realmente corrompida. Por tanto, esta es una advertencia para ellos. Cuidado, tú que dices confesar a Cristo como Señor y no tienes interés en hacer la voluntad de Dios, obedecer su palabra, tú estás equivocado, te estás autoengañando. Tú que cumples las ceremonias externas y ritualistas nada más y te preocupas por eso como lo más esencial y olvidas lo que realmente importa, tú estás autoengañando. Tú que enseñas a otros lo bueno, lo correcto, y sin embargo lo niegas con tu actitud, entonces tú te estás autoengañando. A tales personas el texto puede aplicarse con peculiar energía. En síntesis, la pregunta de Jesús es una denuncia de falsos creyentes que no obstante son capaces de articular correctamente una verdad, y esto es importante particularmente en los tiempos que vivimos ahora.
Alguien puede dar ciertas cátedras sobre lo que conoce, sobre historia de la iglesia, sobre una serie de otras cosas que son bueno estudiarlas, pero con un corazón correcto. El punto es el corazón cuando está equivocado. ¿Para qué queremos más conocimiento de la palabra de Dios? ¿Para qué queremos profundizar en la historia de la iglesia? ¿Cuál es el objetivo por el cual vamos a estudiar un seminario? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón que está detrás? ¿Es obedecer más a Dios y honrarlo más a través de la obediencia? Si no es así, estamos equivocados. Pueden ser personas que tienen apariencia de piedad, pero con su vida niegan la eficacia de ella, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Como un teólogo de apellido Trapp dice, hay quienes hablan como ángeles, pero viven como demonios. Que tienen la lengua lisa de Jacob, pero las manos ásperas de Saúl. Y ahí está mostrando la inconsistencia. Es una advertencia examinarnos a nosotros mismos, en definitiva, si estamos siendo consistentes con la fe que profesamos en Cristo. Es un llamado de atención a mirar sobre qué cimiento estamos edificando nuestra vida. Y cuando hablamos del cimiento, entonces entendemos mejor la parábola que el Señor va a dar enseguida, donde va a explicar qué es lo que significa eso. Y por eso el Señor denuncia la inconsistencia, una inconsistencia fatal, una inconsecuencia entre la profesión de fe y la práctica de la misma, y luego el Señor corrige el equivocado concepto de lo que significa verdaderamente la fe. Esto es lo segundo, una corrección esencial. La advertencia solemne que el Señor Jesucristo da a través de esa pregunta en el versículo 46, de lo que significa, pasa a definir lo que realmente significa la fe, como consecuencia de la anterior. Después de la advertencia viene la definición correcta de lo que significa realmente es creer en Jesús. El Señor no solo advierte, también corrige. En la frase del versículo 47, Jesús hace una declaración triple de lo que significa ser un creyente. Cada palabra es importante aquí. Dice, todo aquel que viene a mí, 1, y oye mis palabras, 2, y las hace, 3, os indicaré a quién es semejante. Y entonces viene la ilustración por medio de la palabra. Esta triple declaración es muy importante porque el Señor no solo está diciendo, este no es un creyente, aquel que me llama Señor, Señor, y no está dispuesto a hacer mi voluntad, no está dispuesto a obedecer mi palabra. Pero este sí es un creyente, dice. Por eso es una corrección a una percepción equivocada. En primer lugar, habla de que el creyente es una persona que se rinde a los pies del Señor Jesucristo. Rendición. Todo el que viene a mí, todo aquel que viene a mí. En una ocasión Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Y en el mismo contexto Jesús había dicho, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Obviamente en Juan 6:35, el último texto que yo acabo de citar, es el que explica qué significa venir a Jesús. Venir a Jesús significa creer en Jesús, es sinónimo. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que en mí cree, obviamente son frases sinónimas. Y están hablando de la fe correcta. Ir a los pies del Señor Jesucristo es en una rendición genuina. Así parte la vida cristiana. Cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestra condición real delante de Dios, de la desesperada necesidad que tenemos de un Salvador, no tenemos otra opción que correr a los pies del Señor Jesucristo. Eso es rendición. El que a mí viene. Una persona realmente va a los pies del Señor Jesucristo porque reconoce su necesidad imperiosa de un Salvador. Al oír el Evangelio, corre a los pies de Jesús buscando refugio para su alma.
el que a mí viene. En segundo lugar, sumisión como discípulo. Sumisión como discípulo. Y dice, y oye mis palabras. No vamos a Jesús solamente en rendición, ¿cierto?, a su autoridad y a su voluntad, sino que también estamos dispuestos a escuchar su palabra como un discípulo, como un aprendiz. María de Betania es el ejemplo más nítido en el Nuevo Testamento de lo que significa ser un discípulo. Las 3 veces que la vemos en los evangelios, la vemos a los pies del Señor Jesucristo. Escuchando al Señor. Incluso Marta, su hermana, se enoja con ella y la denuncia delante del Señor diciéndole, Señor, ¿no te da cuidado? Yo por todos lados he corrido para atenderte. Y ella se sienta a tus pies, ha estado todo el tiempo allí. El Señor le dice, una sola cosa era necesaria y ella ha elegido la correcta. Oír la palabra del Señor, ella siempre estuvo dispuesta a escuchar al Señor. Ese es el lugar que nos compete. Y oye mis palabras. Escucha al Señor en forma consistente, un creyente genuino. Es atraído por el Señor al punto que quiere escuchar permanentemente su voz, porque esa es su pasión, ese es su anhelo más grande, porque quiere escuchar la voz de la persona que más ama en el mundo. Y no solo en este mundo, sino en la eternidad. Quiere escucharlo todo el tiempo. Desea escuchar la palabra de Dios siempre. Sabe que tiene necesidad de ella todo el tiempo y en todo momento y en toda circunstancia. Asume que requiere ser guiado por el Señor cada día y busca oír entonces su palabra, porque la guía infalible que tiene es precisamente la palabra de Dios. Pero una cosa importante. Pero no solo para saber cuál es la voluntad del Señor, sino porque tiene el deseo de cumplir la voluntad del Señor. Y eso nos lleva a lo tercero. Rendición, todo el que a mí viene, todo aquel que viene a mí, sumisión como discípulo y oye mis palabras y las hace. Noten que hay una conjunción copulativa ahí en toda la frase. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Es decir, ninguna de las 3 pueden ir separadas. Ir al Señor Jesucristo, oír su palabra y obedecer su palabra van de la mano. De ahí la conjunción. De tal manera que nadie puede decir, no, yo fui al Señor y lo reconocí como mi Señor un día, pero la verdad es que no sé, oír la palabra de Dios no lo encuentro como tan imprescindible en mi vida. De vez en cuando lo hago, cuando voy y me junto con los demás y escuchamos la predicación. No puede ser así. ¿Por qué? Porque una persona que realmente ha ido a los pies de Cristo quiere escuchar persistentemente a Cristo. Y luego no puede decir, he escuchado la palabra del Señor, pero no produce nada en mi vida, no hay un cambio sustancial. No hay un deseo de obedecerla, porque eso sería una inconsistencia absoluta. No, el verdadero creyente se rinde a los pies del Señor, corre a Él en arrepentimiento y fe. El verdadero creyente escucha constantemente la palabra de Dios como un discípulo, quiere ser enseñado, guiado por el Señor. Y un verdadero creyente, y esto es lo tercero, obedece la palabra de Dios. Lo tercero es obediencia. Rendición, sumisión y obediencia. Y las hace, dice el Señor. Esto es lo que Jesús enfatiza aquí. Este es el punto en cuestión. Un verdadero creyente no solo se rinde a los pies de Cristo reconociéndolo como su Señor, no solo oye su palabra con avidez, sino que corrobora esto obedeciendo la voz del Señor. Quiere escuchar al Señor, pero no para tener conocimiento meramente, sino para obedecer su voz. Es esto último lo que realmente determina quién es Él. Hechos capítulo 6, versículo 7 relata que muchos de los sacerdotes, miren lo que dice, obedecían a la fe. Es interesante lo que dice. Muchos de los sacerdotes en Jerusalén obedecían a la fe porque habían sido convencidos por el Espíritu de Dios, los había llevado al conocimiento de Cristo
que obedecían a la fe. Obediencia y fe. 3 veces en Romanos el apóstol Pablo habló de la obediencia en relación con la fe que salva. En el capítulo 1, versículo 5, luego el capítulo 15, versículo 18, y en el 16, 26. Jesús es autor de eterna salvación, dice el autor de Hebreos, para todo aquel que cree. Para todo aquel que le obedece. Colocando como sinónimo la fe y la obediencia. Hebreos 5:9. Y Pedro escribió que el fin de la salvación es obedecer a Jesucristo en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Y Juan dijo que aquel que amaba, o mejor dicho, Jesús dijo en Juan, que Juan lo relata allí, Juan capítulo 14, que todo aquel que lo amaba guardaba sus mandamientos. De tal manera que la obediencia es una realidad de una persona que genuinamente ha ido a los pies del Señor en rendición absoluta a su señorío, de una persona que escucha constantemente la palabra de Dios, entonces está dispuesto a obedecer al Señor. Y esta última parte de la declaración de Jesús, y las hace, es la que él ahora ilustra con una parábola. Os indicaré a quién es semejante esta persona. El creyente genuino. Esta última parte de la declaración de Jesús de cómo luce un creyente genuino es ilustrada entonces por una parábola, la conocida parábola de los 2 cimientos. Observamos que ambas construcciones tienen similitudes y diferencias. En lo externo no parece haber mayores diferencias. Carlos Spurgeon dijo, el hombre sabio y el necio se dedicaron precisamente a las mismas cosas. Y en gran medida lograron el mismo diseño. Ambos se comprometieron a construir casas. Ambos perseveraron en la construcción y ambos terminaron sus casas. La semejanza entre ellos es muy considerable. Ahora nosotros podríamos añadir también que ambas construcciones fueron sacudidas por los mismos imponderables. Sin embargo, la gran y determinante diferencia por la cual una cayó, la del necio, y la otra permaneció, la del sabio, es el fundamento sobre el cual fueron edificadas. Y el fundamento tiene que ver con lo que recién el Señor ilustró de lo que significa ser un verdadero creyente. Una casa puede parecer muy hermosa y bien construida, pero son las tormentas las que determinan la firmeza de su fundamento. Del mismo modo, una vida puede parecer muy piadosa, pero serán las dificultades las que mostrarán sus convicciones. El hombre sabio de la parábola cavó hondo, se entiende hasta llegar a la roca sólida, y sobre ella puso el fundamento. Este representa al creyente genuino, que no solo escucha la palabra de Dios, sino también la obedece. Porque su fundamento está en la roca de los siglos sobre la cual está fundada su vida. Todos corremos el peligro de suponer que debido a que leemos la Biblia y acudimos al culto público para aprender la palabra de Dios, tenemos algo con lo que hacer frente a las vicisitudes de la vida. Pero no es necesariamente así. Las palabras de Cristo son claras. No somos mejores por conocer la voluntad de Dios. Algunos hombres tienen una admiración tan aguda por la bondad moral que dan por sentado que son realmente buenos. Pero el hecho de que conozcan lo bueno no significa que lo hagan necesariamente. Sin embargo, la verdad es que no se trata de querer, sino de hacer la voluntad de Dios revelada en su palabra, lo que constituye la verdadera sabiduría. Se trata de hacer la voluntad de Dios, se trata de obedecer la palabra de Dios. Eso es lo esencial. Ese es el énfasis de la parábola también. Las esperanzas de salvación de los hombres construidas sobre cualquier otro, además de Cristo, o construidas sobre Cristo sin una obediencia sincera y uniforme a Él, ese es el punto aquí, son esperanzas vanas. Esperanzas engañosas, porque cuando surja la tormenta, cuando venga la aflicción o la persecución, su confianza fallará rotundamente y caerá esa vida que está edificada sobre quizás una buena declaración de fe, pero una inconsistencia absoluta en cuanto a la obediencia. Su fundamento será sacudido y no permanecerá.
Y es entonces que se manifestará que su vida no estaba escondida con Cristo en Dios, sino que era una mera profesión externa. Por eso hay de aquel hombre cuya porción está en manos de la criatura, que construye todas sus esperanzas sobre esta tierra, sobre un sistema religioso, sobre una fe superficial, sobre el mero conocimiento, sobre la arena de las expectativas basadas en filosofías humanas, sobre un cristianismo sin Cristo y una fe sin cruz, una creencia sin obediencia, un intelectualismo sin realidad de vida. Porque cuando la tierra es sacudida, sus esperanzas se tambalean, su corazón se conmueve y termina zozobrando final y definitivamente. Por eso es que es tan importante la advertencia que el Señor hace y luego la corrección que Él hace para mostrar: esto no es un verdadero creyente, uno que me llama Señor, Señor y no hace lo que yo digo. Este sí es un verdadero creyente, uno que viene a mí, uno que escucha mi palabra y uno que obedece mi palabra. Ese es el verdadero cristiano, que edifica sobre la roca. Se mantiene firme y seguro, no seguro en su obediencia, sino seguro en quién ha obedecido o a quién ha obedecido. Y porque está seguro que su vida está en Cristo, es consecuente con dicha fe que plasma en obediencia. Porque si alguna vez el cristiano cae, Cristo debe caer con él. Y como Cristo va a permanecer firme siempre, entonces nunca, nunca caerá el creyente. Jesús dijo: mis palabras. El que oye mis palabras y las hace, mis palabras. Noten versículo 48 cuando el Señor ilustra con la parábola. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, ahí está la diferencia. Mateo dice que ambos escucharon la misma palabra, pero uno obedeció y el otro no. Y el que no obedeció es el que zozobró su casa. Esta es la clave del párrafo, mis palabras. La gente que edifica sobre las palabras de Jesús edifica sobre roca sólida. Las personas que construyen sobre cualquier otra cosa están condenadas a la decepción absoluta. Solo la palabra de Cristo es la constitución de la iglesia, el fundamento de la esperanza eterna, la guía de la fe, la fuente de la redención y la verdadera sabiduría de Dios. Solo la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Todo lo demás es arena movediza. Todo lo demás, las tradiciones de hombres que muchas veces quieren suplantar la palabra de Dios, todo lo demás es arena movediza. Solo la palabra de Dios permanece para siempre. Una tristeza muy grande da cuando se sigue la contemplación de preceptos y tradiciones religiosas que se han incorporado a la iglesia. Tradiciones y doctrinas que no forman parte de la enseñanza del Salvador, siendo contrarias a ella y refutadas por ella muchas veces. Pero aquellos que tienen su fe puesta en el Señor, que escuchan consistentemente su palabra y que consecuentemente la obedecen o tienen el corazón y la disposición de hacerlo, y aunque a veces tropiezan en el proceso y aunque a veces no son tan firmes como quisiéramos nuestros pasos, sin embargo siempre tenemos la tendencia a obedecer al Señor, estamos caminando por el sendero correcto y estamos edificando sobre el fundamento adecuado. Su palabra inerrante e infalible. Debemos amarla con todo nuestro corazón. Debemos escucharla en forma persistente y debemos obedecerla, porque esto es realmente ser un creyente genuino. Tal como Pablo, cada uno de nosotros debemos decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cada mañana al levantarnos y al buscar al Señor en oración, debemos decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dime, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escuchar tu palabra, ir y meditar en las Escrituras y entonces estar dispuesto a obedecer. Señor, muéstrame aquellas cosas que todavía están mal en mí, esas asperezas que son una ilustración, ¿cierto? Una forma de ilustrar los pecados que todavía permanecen en mí.
aquel pecado remanente que tan difícil me cuesta sacarlo muchas veces, Señor, muéstrame. Quizás hay cosas que yo no he entendido todavía. Tu palabra ilumine mi corazón y entonces pueda obedecer en consecuencia a lo que tú tienes para mí. Corrígeme por medio de tu palabra, santifícame por medio de tu palabra, pero sobre todas las cosas, Señor, llévame a obedecer tu palabra, porque eso verdaderamente es lo que importa. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Es un himno que cantamos. Que el Señor bendiga sus vidas y la de cada uno de nosotros también y nos lleve a una obediencia más consecuente, a quien llamamos y creemos y aceptamos como Señor de nuestra vida. Padre, gracias una vez más te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por llevarnos también a considerar lo que tú nos dices, esa advertencia solemne que haces y al mismo tiempo esa aclaración o esa corrección de lo que significa ser un verdadero creyente. Ayúdanos a poder vivir de acuerdo a tus preceptos, Señor, a inclinar nuestro corazón delante de ti, nuestro oído atento y nuestra disposición a obedecerte. No solo sea, Señor, una disposición mental o emocional, sino sea una realidad práctica, vivencial, donde obedecemos lo que tú quieres, porque de esa manera estamos honrando realmente tu nombre. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.